para el estudio de esta mañana, la predicación de esta mañana, Hechos capítulo 20. Aquí está el apóstol Pablo llevando un discurso de despedida a los hermanos de Éfeso. Así que él llega a Mileto, de donde es Tales de Mileto, el primer filósofo conocido propiamente dicho en el mundo. Y de Mileto manda a buscar a los ancianos de la iglesia. Pablo iba a Roma, iba encarcelado, iba preso, pero le permitían como un preso especial el poder detenerse en diferentes lugares y el poder llamar a los hermanos para que hablaran con él. Y a las iglesias él las reunía también. Y muchos lloraron en este momento pensando que nunca más volverían a ver el rostro de Pablo. Y dentro de sus instrucciones finales dice, desde el versículo 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora pues, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que por el Espíritu Santo, por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, venía en retorno. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hasta aquí. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. No tendré en esta mañana una predicación expositiva del texto completamente, sino que, mire usted, haré algo tan inusual, tomaré un término que utiliza Pablo, un término bíblico, y ese término es el Evangelio de la gracia de Dios. Por lo tanto, nos llama poderosamente la atención el hecho de que Pablo no dijo simplemente el Evangelio, sino que dijo el Evangelio de la gracia de Dios. Porque lo que nosotros llamamos el Evangelio no es Evangelio sin la gracia de Dios. La palabra Evangelio es una palabra compuesta por la palabra griega eua, que significa nueva, y angelo, de donde viene la palabra ángeles, o mensajero, o mensaje. Evangelo, evangelio, un nuevo mensaje. Y ese nuevo mensaje es central en lo que nosotros los cristianos evangélicos y los cristianos como cristianos han de creer. Las iglesias pueden tender a entretener a las personas. De hecho, las iglesias a veces entretienen. El hecho de que haya coros en la iglesia, algunas tienen danzarinas, otros tienen tales o cuales actividades, otros piensan que por hacer tal o cual cosa están predicando el evangelio. Pero no necesariamente una iglesia, por el hecho de que haya mucha actividad, significa que se hable del evangelio. Esto lo digo por experiencia propia. Cuando vine a la iglesia, me gustaba la iglesia, se veía bien, había mucha juventud, cantaban hermoso,
Cantaban precioso, me gustaban los himnos que se cantaban allí. El ambiente era extraordinario. Los predicadores eran hombres muy, muy preparados. Me encantaba lo que allí pasaba. Y recuerdo, le hablaba a algunos hermanos del día en que hice mi supuesta profesión de fe. Era una profesión de fe existencialista. En verdad, cuando nos pusimos a orar, lo que yo le dije fue: Señor, entra en mi vida porque yo tengo mi vida vacía. Yo necesito que tú llenes mi corazón. A lo que un hermano después, cuando terminamos, me dijo: esa oración que tú acabaste de hacer, Dios no la oyó. Dios, ¿cómo que Dios no la oyó? ¿Me voy a tener que arrepentir otra vez o convertir de nuevo? No, porque en ningún momento tú mencionaste al nombre de Jesús. Así es que me volví a poner, bueno, en el nombre de Jesús, ya usted sabe. Pero aún diciendo en el nombre de Jesús, lo que yo había hecho no era una conversión, ni era por el evangelio. Yo me sentía vacío, yo sentía que mi vida no tenía sentido, yo sentía que la vida no tenía sentido, yo sentía que esto no iba a ninguna parte: comer, crecer, multiplicarse, tener niños, ponerse viejo, morir, ¿y qué? ¿Y al final qué? Entonces sentía ese gran vacío y lo que le dije a Dios fue: llena mi corazón, llena ese vacío. Dios, yo te necesito, ayúdame. Pero eso no significaba que yo hubiera visto el evangelio. Yo no vi el evangelio. En ningún momento yo pensé que era un pecador. En ningún momento yo pensé en que Jesucristo murió por mis pecados en la cruz. En ningún momento yo pensé que necesitaba desesperadamente la salvación en Cristo Jesús. No, yo quería que Dios llenara mi corazón. Dios quería que Dios me diera felicidad. Yo quería que Dios me diera gozo. Yo quería que Dios me diera incentivos para vivir, que me sintiera de manera positiva. Pero eso no es el evangelio. Pasado un periodo de tiempo largo, fue que entendí que no se trataba de mí, que se trataba de Él. Que yo era un pecador, que era malo, que no era bueno, que mientras yo podía imaginarme que era una buena persona, no era bueno, no era malo. Y que en mi maldad, la única manera en la cual yo podía tener relación con Dios era a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Es habiendo creído que Él murió por mis pecados, que Él es Dios encarnado, que murió en la cruz para salvarme. Solamente cuando alguien logra entender lo que es la salvación en Cristo Jesús, la redención, la comprensión de que tú eres un pecador y que tú desesperadamente necesitas de Cristo, es que tú entiendes el evangelio. Por eso usted encuentra gente que dice ser evangélica, pero que dice que la salvación se pierde. Claro, porque la salvación va a depender de tus obras. Si te portas bien, si eres un buen muchacho, si guardas todos los mandamientos, si cumples con toda la ley, si eres un buen esposo, si como cristiano te viste como evangélico. Yo me quedé con las camisas manga larga para siempre y siempre me abrocho el botón ahí. Ya, todas las camisas son manga larga y todas con el botón ahí. Si me pongo una camisa manga corta, es cierto que soy un mormón. No sé por qué, pero me quedé con eso, Los hermanos teníamos que andar todos con la Biblia debajo del brazo. Recuerdo una vez que fui a la playa de Boca Chica y vi a 3 hermanos de la iglesia nuestra, de la capital. Los 3 andaban en traje de baño y los 3 tenían en la orilla de la playa de Boca Chica su Biblia debajo del brazo. Iban así, como 3 cisnes, caminando con unos trajes de baño y una Biblia debajo del brazo. Pero qué cosa tan ridícula, perdóneme usted. Pero usted dirá: no, es evangélico, tiene que andar siempre con la Biblia debajo del brazo. Había Biblia que se ponían ahí negra debajo del brazo. Así es que no necesariamente por tener forma de evangélico tú eres cristiano. Y hay gente que entiende que se puede perder esa salvación porque va a depender de tus obras. A la larga depende de cómo te portes tú. Y si depende de cómo te portes tú, no has entendido la gracia de Dios. Y el evangelio es el evangelio de la gracia de Dios. El calvinismo lo ve, lo explica y exalta la gracia de Dios. Aunque le parezca a usted imposible, es necesario que toquemos este tema. ¿Por qué? Porque se nos tiende a olvidar que lo que nos sostiene a todos nosotros es la gracia de Dios. Que lo que somos lo que somos por la gracia de Dios. Si tenemos algún don, si tenemos algún bien, si aún respiramos, si aún estamos en esta tierra, si aún somos lo que somos, lo somos por la pura y soberana gracia de nuestro Dios. Y eso
Se nos olvida. Y cuando no tenemos en mente la gracia de Dios, entonces nos llenamos de tristeza, perdemos la alegría. Y el apóstol Pablo nos dice que ese gozo depende de su gracia. Vea usted conmigo el versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa para mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Porque algunos no viven vida con gozo. Porque algunos, aunque dicen ser cristianos, no tienen gozo, no tienen alegría, no tienen esa vitalidad cristiana. Porque aunque van a la iglesia, aunque cantan coritos, aunque cantan canciones, no están apercibidos de la gracia de Dios. No están apercibidos de que todo lo tienen por su pura gracia y por su pura soberanía. Es allí donde radica el término la gracia de Dios. Así es que, queridos hermanos, es necesario que nosotros comprendamos que espiritualmente lo que significa, el significado bíblico de la gracia de Dios. Así que en este estudio solamente nosotros nos vamos a enfocar en qué es esa gracia del Evangelio de Dios. ¿Qué es el Evangelio de la gracia de Dios? Así que comenzamos con una pregunta. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Bueno, nosotros lo usamos mucho. Cuando alguien te hace un favor, tú le dices muchas gracias. De alguna manera hay una retribución con nuestras palabras por la palabra gracia. Ahora, bíblicamente, la gracia no es una expresión que yo utilizo para decirle a Dios muchas gracias. No. La palabra gracia tiene una connotación aún más profunda y nosotros la definición tenemos que buscarla en las Escrituras. La palabra gracia en latín es la palabra gratia. Ahora, en griego, que es como la manera en la cual está escrito el Nuevo Testamento, es la palabra charis o la palabra charis, de donde viene la palabra carismático. ¿Qué es un carismático? Alguien que tiene dones. Esos dones que Dios dio son dones que Dios nos da, regalos que nos dan por gracia. Si yo cumplo años y usted me da un regalo y después me dice que el regalo me cuesta 1,500 pesos, no es ningún regalo. Antes uno iba a los cumpleaños, no, ya no sé, pero yo he ido a cumpleaños que la gente dice, tú vas al cumpleaños, pero tú pagas todo el consumo. Entonces, ¿para qué yo voy por tu cumpleaños? Y la gente, no, de tanto cuesta esto. Y yo cuando era más joven fui a un cumpleaños así, y cuando yo fui al sitio, pues me dijeron que había que pagar. Yo dije, yo no me voy de este cumpleaños porque yo cuarto no tengo. Entonces, eso no es un cumpleaños con gracia, es un cumpleaños donde tú vas a pagar. Así que esta palabra gracia es una palabra que significa don, regalo, carisma. En inglés lo utilizan también con la palabra charm. ¿Se acuerdan qué significa la palabra charm en inglés? ¿Alguien lo dice? ¿Alguien que sabe inglés? Diga, charm, ahí hay uno que sabe inglés allá atrás, dígalo. Charm, encantador. Significa encantador, precioso, bonito, tiene carisma. Viene de ahí también la raíz semítica de donde se habla el arameo de un chamán. Esa palabra chamán también significa el que regala, el que da regalos. Así que eso es en griego. Pero en hebreo se utiliza una palabra que tiene diferentes ideas. Algunas de estas ideas son favor, buena voluntad, belleza. El Antiguo Testamento, cuando va a decir fulano es una persona hermosa, tiene una gracia, ¿verdad que sí? Así. Oye, esa persona cuando lo ve tiene como una gracia. ¿Qué? No sé, se ve bien, como que gusta su presencia, tiene gracia, Casi de ahí el refrán, más vale caer en gracia que ser gracioso, ¿verdad que sí? Entonces, es una gracia, significa belleza, elegancia, atractivo. Y, sin embargo, en esencia, cuando juntamos estas palabras, atractivo, belleza, elegancia, voluntad, regalo, todo esto quiere significar en relación a Dios el favor que Dios dispensa al hombre. El favor que Dios da
a los seres humanos, el favor que Dios nos da. Así es que cuando nosotros desarrollamos todas estas raíces, nos damos cuenta, como dice un autor, que la gracia es ese regalo inmerecido, ese regalo que viene de parte de Dios. Por lo tanto, veámoslo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. La gracia aparece en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, la idea de gracia no está tan clara como cuando la vemos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan comienza diciéndonos la siguiente palabra, que Cristo vino, dice, y aquel verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo vino a este mundo y Cristo es el gran regalo de Dios para nosotros. Cristo vino a este mundo y Cristo vino lleno de regalos. Cristo es el regalo de Dios a la humanidad. Él vino con todo la potencialidad y toda la capacidad del regalo que Dios nos quiso dar siempre. Pero esto no lo entendemos muchas veces desde el principio. Veamos en el Antiguo Testamento cómo la gracia de Dios se manifiesta para con el pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 33, versículo 13. Vemos como Moisés quería ver el rostro de Dios. Y cuando Moisés quería ver el rostro de Dios, Moisés hace una petición muy inusual. Yo diría que es un atrevimiento por parte de Moisés pedir lo que Moisés pidió. Usted puede pedirle a Dios que le dé una casa. Dios se la da. Usted puede pedirle a Dios que le dé un matrimonio. Dios se lo da. Usted puede pedirle a Dios que le dé comida. Dios se la da. Pero Moisés pidió lo que nadie había pedido. Yo quiero ver tu rostro, mamacita. Yo quiero verte cara a cara a ti. Es lo que yo quiero. Que tú me permitas verte. Por lo tanto, si lo más grande que Moisés podía pedir era ver a Dios, imagínense que Cristo compró una salvación con la cual nosotros podremos ver el rostro de Dios por toda la eternidad. Y eso era Moisés que vio el mar abierto. Eso era Moisés con el cual Dios hablaba cara a cara. Moisés lo que pidió fue ver a Dios una vez. Y Dios le dijo, no hay hombre que me vea y viva, Moisés. Por lo tanto, vean ustedes lo que dice en el versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira esta gente que es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo Moisés? ¿Dónde se manifiesta la gracia en nosotros? En que tú andes con nosotros, que tú estés con nosotros. Hermano mío, piénsalo bien. La promesa de Cristo no es que tú vas a tener salud el resto de tu vida. No es verdad. Algunos dicen, no, Él cargó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Por lo tanto, en la cruz ya Cristo pagó por todos los dolores de espalda que a mí me van a dar. Pues mire, hermano, a usted le van a seguir saliendo hernia. Cuando vaya pasando el tiempo, le va a seguir saliendo hernia. Si usted es un hombre macho, varón, prepárese. Usted va a tener en algún momento prostatitis benigna. ¿Cómo que se llama la cuestión? Se me olvidó. Inflamación prostática benigna. Oye, eso era un hombre. Eso va. El día pasado fui al doctor y me dice ahí de los huesos y me dijo, doctor, es que tengo osteoartritis. Me dijo, no te preocupes que todos los viejos tienen osteoartritis. Qué consolador. O sea que, ¿cuántos años tiene? 62. Ah, no. Todos tienen osteoartritis. Eso le da a todo el mundo.
Despreocúpate. Ah, no, pero el Señor libró todas mis enfermedades. A mí no me va a dar osteoartritis. A ti te va a dar osteoartritis también. Los huesos tuyos se van a poner viejos. Eso va. Ahora, ¿qué es lo que Cristo te ha prometido? Cristo te ha prometido lo siguiente: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Que aunque tú estés en la cama a punto de morir, Él está a tu lado. Que aunque tú estés en aflicción, Él está a tu lado. Que aunque el mundo parece que va en contra de ti, Él está a tu lado. Que aunque tengas un hijo rebelde o dos hijos rebeldes, Él está a tu lado. Aunque tu esposo sea un esposo que tú le pidas al Señor: Señor, sálvalo y llévatelo. Llévatelo, Señor, a tu presencia, Padre, a donde Él estará gozando de tu gloria por toda la eternidad. Ese esposo que el Señor te mandó, Cristo dice que Él está a tu lado para que tú lo puedas soportar. Pocas mujeres dijeron amén, no dijeron amén todas. Así es que mire, la promesa de Dios es esa. El pueblo de Dios le falló. Vean ustedes el capítulo 34, pasen un poco más adelante. El pueblo pecó contra Dios y dice, y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Ustedes saben lo que pasó. Moisés bajó del monte Sinaí con las 2 tablas de la ley. Para muchos de nosotros las tablas de la ley eran como 2 piedras grandes, esas de la colonia. Y que Moisés bajó con esos 2 peñones, el pobre. Y cuando la vio, la agarró las 2 y ¡pam! No. Le tengo una noticia que es distinta. Las tablas de arcilla eran del tamaño de un celular. Y eran escritas por detrás y por delante. Por lo tanto, no era que había 5 mandamientos aquí, 5 mandamientos aquí, y que Él rompió los 10 mandamientos, no. Es que a cada tablilla tenía 5 mandamientos de un lado y 5 en la parte de atrás. Y la otra tenía lo mismo, 5 mandamientos a un lado y 5 en la parte de atrás. Y usted se preguntará, ¿y por qué Dios hizo 2 tablas iguales? Porque Dios está haciendo un pacto, un contrato. Y en un contrato, cuando usted va a hacer una factura, ¿cuántas facturas usted hace? ¿1 o 2? ¿Una para quién? Para usted, y otra para el cliente, y otra queda pegada en el talonario, ¿verdad? Por si acaso pasa algo. Pero usted hace 2. Usted le dice a uno: mira, me cogiste fiado tanto, toma. Usted le da la original o le da la copia. La copia, cuando me pague, la original es mía. ¿Qué es lo que hace Dios cuando hace un pacto con Israel? Hace 2 tablas iguales. Le dice: esa es de ustedes, esta es mía. Pero cuando Moisés bajó, encontró el pueblo entregado a la idolatría y Moisés rompió la tabla. El pueblo no se merecía esa oportunidad, pero Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios que da otra oportunidad y le dice: hazte 2 tablas, alízate, pule 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré, Dios mismo, sobre estas tablas las palabras que están en las tablas primeras que quebraste. Sí, Dios se airó, sí. Moisés se airó, sí. Las tablas se rompieron, sí. Pero Dios las restituyó y le dio nueva tabla. Esa es la gracia de Dios. Tú no te mereces lo que Él hace contigo. Tú fallaste, tú pecaste, tú has pecado, tú has fallado contra Dios una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y Dios dice: yo hago tablas nuevas para ti y renuevo mi contrato contigo. Y yo te salvé, yo te prometí, y yo prometí que voy a salvarte. Y yo prometí que tú eres mío y nadie te arrebatará de mi mano, y nadie las puede arrebatar de mi mano, y nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni tribulación, ni angustia, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es un pacto con Dios, porque por gracia. Tú no te lo vas a ganar nunca. Tú nunca vas a salvarte, tú no puedes. No puedes. Ah, pastor, yo no peco. ¿Quién dijo que no peca? Cristo dice: cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
Pero ahora no son las mujeres, los hombres que miran a las mujeres. Ahora son las mujeres que miran a los hombres. Y los miran de frente. Esta semana yo fui al Banco Popular y me senté. Había al frente una muchacha muy bonita, muy bonita. No, pero señores, me clavó los ojos así. Y antes, y entonces yo bajé la mirada así. Y miré de nuevo, me siguió mirando. Y estaba así como los perritos. Y siguió mirándome. Digo, pero ¿qué es lo que tengo? Yo la comprendo, pero no es para tanto. Oiga usted, ¿quién ha dicho? Usted va a caer en algún momento dado, usted va a pecar, le va a pasar un mal pensamiento por la cabeza, eso va a pasar siempre. Siempre. Que es un pecador. Pero es la gracia de Dios. Y así lo vemos en el Antiguo Testamento. Así prometió Dios al pueblo de Israel. Vamos a Zacarías capítulo 12, versículo 10. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Zacarías poco leído, nada más lo mencionan en los juegos de basquetbol. Saca Zacarías. No. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Quedará un espíritu de gracia y de oración. ¿A quién? Al pueblo de Israel y a los creyentes. Un espíritu de gracia y de oración. ¿Cómo? Aquí hay una profecía. ¿A quién fue que traspasaron? ¿Al padre o al hijo? ¿A quién fue que clavaron una lanza en el costado? ¿Al padre o al hijo? Al hijo. Pero Jehová dice, mirarán a mí. ¿A quién traspasaron? Entonces, si es Dios quien está hablando ahí, es Dios el Hijo. Porque Dios el Hijo vino lleno de gracia y de verdad. Dios el Hijo es el gran regalo. Esa palabra chesed es la palabra que se utiliza para hablar en el Antiguo Testamento de la gracia, de ese favor inmerecido, de un superior a un inferior. Chesed también es traducido como misericordia. Cuando nos dice en el Salmo 23, ciertamente el bien y el chesed. El bien y el chesed, el bien y la gracia de Dios me acompañarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová viviré por largos días. Así que, mi querido hermano, es ese chesed que muestra esa gracia de Dios, donde Dios es firme a lo que Dios promete. Dios prometió salvarte y no hay manera que lo que Dios prometió y lo que Dios dijo que haría, el diablo pueda echarlo a un lado. Es imposible que aquellos que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo se puedan perder, porque algo que se hizo cuando el mundo no existía, cuando el mundo existe nadie lo puede deshacer. Así es que, hermanos, en el Antiguo Testamento está en la gracia. Siempre hay gracia. En toda la historia hay gracia. Vemos nosotros como Adán y Eva pecan y Dios hace túnicas de pieles que los cubran. Túnicas de pieles de animales que los cubran. ¿Con qué se vistieron ellos? Ellos se vistieron con unas hojas de higuera. ¿Usted ha visto una mata de higo? ¿Algunos? Levanten las manos los que han visto mata de higos aquí. Una sola visto mata de higo, 2 matas de higo, 3 matas de higo, 4 hermanas. Mata de higo. Yo tenía una mata de higo, lo que pasa es que es muy difícil, no paren casi. Hay un hermano que sembró el día pasado, le creció muy bien, lo felicito. Creo que fue Anthony. Anthony parió ya la de allá. Yo estoy esperando mi higo. Estoy esperando el mío. Yo te tengo monitoreado, Nuria, tú sabes ya. Fíjense que el pastor está pendiente de todo lo que hay en la casa ajena. La sembró y le creció bien. Tiene buena mano, tiene un dedito verde él. Él tiene un dedo verde, porque eso se le seca casi a todo el mundo. Pero miren, de esa hoja de higo fue que se hicieron delantares a Adán y Eva. ¿Usted cree que eso cubre? ¿Eso es ropa? Eso no es ropa. Eso fue un invento humano, temporal, rápido. Y dice que Dios le puso túnicas de pieles. ¿Qué hizo Dios? Sacrificó animales y los vistió con ropa que le llegaran de aquí hasta allá abajo. Dios los cubrió
completamente, porque así es la gracia de Dios. La gracia de Dios nos cubre completamente, nos cubre desde arriba hasta abajo, no queda nada afuera. Dios te cubre con su gracia y con su amor. Y en el Antiguo Testamento aparece esa gracia. En Noé, Dios tuvo gracia, aunque sea salvando a 8. En Abraham, Dios tuvo gracia. Le dijo al pueblo de Israel, cuando ustedes entren a la tierra donde fluye leche y miel que yo les di, y ustedes digan en su corazón, mi brazo me ha traído hasta aquí. Acuérdate de esto y di para ti mismo, un arameo a punto de morir fue mi padre. ¿Quién era ese arameo a punto de morir? ¿Cuántos años tenía Abraham cuando tuvo Isaac? 99. Póngale los 100 ya. ¿Por qué? 90 y pico de años. ¿Y Sara cuánto tenía? 90. ¿Usted se imagina una vieja de 90 años pariendo muchachos? $90 años. Y ella le puso al muchacho Isaac. ¿Sabe lo que significa Isaac? Risa. Porque todo el que viera una vieja de 90 años con un muchacho en los brazos va a decir, oye, ese es su bisnieto, mi tataranieto. No, señor, este es mi hijo. Mire, vieja. Y le va a dar risa. Le puso al niño ya para que no haya bullying. Porque sabía que el bullying venía. Le puso al niño risa. Ya, porque yo sé que se va a reír todo el mundo de mí. Pues ya se llama risa. Ya, risa. Ríete. Ya, ríete. Porque eso es lo que va a pasar. Ríanse de él. Ya. ¿Pero qué? ¿Por qué lo tuvo? ¿Por qué era fuerte Abraham y Sara? No, por la gracia de Dios. Cuando ya no podían, cuando no había fuerzas, Dios manifestó su gracia. Y así fue en todas las Escrituras. Ahora veamos la gracia en el Nuevo Testamento, un poco más corto. Decía ese famoso predicador inglés del siglo XIX, Charles Spurgeon, todo lo que está por encima del infierno es pura gracia. Nosotros, los humanos, no nos merecemos nada. Pero en toda su creación, Dios manifiesta su gracia. Cuando usted estaba en el vientre de su madre, yo me hacía una pregunta. Esta semana, una pregunta tonta, de tontos que preguntan. Cuando una mujer tiene un niño en el vientre, la mujer se come un pan con salami. ¿Lo que le llega al niño es salami con pan? No, al niño no le llega nada de salami. No como pan con salami que le llega salami al niño. No, eso no le llega al niño. Ni lo organiza porque después le dan longaniza al niño, se tiene picante, le pica al niño. No, no. Al niño lo que le llega es glucosa. Por el cordón umbilical le llega su alimento. Por eso cuando las mujeres embarazadas se comen un dulce de coco, el niño se pone a moverse. Porque los dulces le gustan mucho, de ellos se hacen de dulce. Eso es maravilloso. A todos nos gustan los dulces. Pero, ¿quién diseñó ese plan tan perfecto de que la comida que te llegara a ti no fuera la que tu mamá se puso en la boca, sino que te llegara en el vientre de tu madre, la que tú necesitabas? ¿Quién pudo pensar algo así? Que eso se convirtiera todo en glucosa para él. Y le voy a decir una cosa. Los niños en el vientre siempre crecen y se dan. La mamá, si no come como quiera, crecen, porque se la comen a ella. Lo cierto es que eso lo hizo Dios, para cuando ella diga no voy a comer, entonces se la coma a ella, pero que él nazca. Así que si usted está embarazada, coma. Pero ¿quién diseñó un plan tan maestro y hermoso? Dios. ¿Quién le puso a tu madre tu comida en los pechos cuando naciste? Dios. ¿Quién te enseñó
que ahí, cuando te sacaron del vientre de ella y te pusieron en sus brazos, ya tú sabías, sin que nadie te hubiese hablado, dónde estaba tu comida. Y fuiste con la boquita, y agarraste tu comida y empezaste a alimentarte de allí. ¿Quién te enseñó que gritando en la cuna te llevan la leche? ¿Quién te enseñó que una de las primeras palabras que los niños dicen? Yo tengo una hermana que ahora es vicealcaldesa aquí en San Cristóbal. Yo no hago ese chiste delante de ella, pero esto fue cierto. Pero era la única niña, ella sabe mucho. Pero ella cuando se paraba en la cuna por la mañana, una niña, yo nunca he visto una cosa semejante. La niña se paraba en la cuna y gritaba desde la cuna: ¡la leche de la niña! Y había que llevarse la huyada. Desde que empezó a hablar fue lo primero que dijo. Digo, mira, ya hay política. Ya hay política, está ahí en un partido ahí ya, está vicealcaldesa. La leche de la niña. ¿Por qué? ¿Quién le enseñó eso? Hermanos, nuestro Dios nos ha dado capacidades preciosas, nos ha dado a los hijos, nos ha dado a la familia, nos ha dado a la iglesia, pero sobre todas esas cosas nos ha garantizado que después que partamos de este mundo tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Pura gracia. Todo lo que tú tienes ha sido recibido. En el Nuevo Testamento tiene el sentido de gozo, de placer, de encanto, de amor, el significado de buena voluntad, de misericordia, como aparece en Lucas capítulo 1, versículo 30 y en Hechos 7:10. En expresiones de acción de gracia, como aparece en 1 Timoteo 1:12 y en 1 Timoteo 1:3. Jesús la utilizó para expresar beneficios espirituales de gracia relativos a la salvación. También aparece en Romanos capítulo 5, versículo 2. Y Pablo lo llama el evangelio de la gracia. Sin la gracia no hay evangelio. Si yo le digo a usted que usted va a ser salvo por su propio esfuerzo, no es ningún evangelio. Es como esa media beca que dan en algunos sitios, que cuando te pasan la factura es igual que el precio de la beca entera. Entonces no hay ninguna media beca, no hay ninguna buena noticia. Entonces si el evangelio me tengo que ganar yo con el sudor de mi frente, no es ninguna buena noticia, porque a fin de cuentas, ¿qué? Soy yo el que lo tengo que lograr. Lo que tiene la buena noticia es esto, que no depende de tus obras, no depende de si fuiste bueno o si fuiste malo, depende si tú creíste o no creíste en la salvación que Dios otorgó de manera gratuita en nuestro Señor Jesucristo. Es suficiente para ser salvo. Por eso Él dice que le baste su gracia. Bástate mi gracia. Su gracia nos es suficiente. Podemos vivir con su gracia. Lo único que necesitas de Dios en este mundo es su gracia sobre ti. Así que, hermano, con esto concluyo. La razón por la cual vives con muchas frustraciones es que has dejado de ver que todo lo que tienes en este mundo ha sido por la gracia de Dios. Que estás vivo porque Él quiere. Y si mueres, no mueres porque vas automáticamente a su presencia. Porque para Él la muerte no existe. Nos dicen las Escrituras que para Él todos viven. Y eso es por su pura gracia. Es por su gracia que Él te eligió a ti. Mira, hay mucha gente que cuando le dicen que Dios nos eligió, dicen, eso no está bien. Y en parte lo creo. Porque que Dios diga, salvo, tú no, tú sí, tú, vengan. ¿Y por qué aquel no? Porque Él no quiso. Yo te digo, no, pero eso no es injusto. ¿Eso no es justo? Sí, es verdad, no es justo. Sí, mira, parece que no. Y Pablo lo analiza y dice, ajá, y es así, dice Pablo. Y es así. ¿Por qué pues inculpa? Entonces, ¿por qué él me acusa? Porque
Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Quién? ¿Quién va a decirle que no si dice tú, si tú no? Y Pablo añade, ¿y qué? Una suposición. Si Dios, queriendo mostrar su paciencia y misericordia, soportó con mucha paciencia los vasos de qué? ¿De qué? Díganlo ustedes allá para acá. ¿Los vasos de qué? De ira. ¿Reservados para qué? Díganlo ustedes para acá, para que no sea yo. ¿Reservados para qué? Para destrucción. ¿Cómo? ¿Habían vasos de ira preparados para destrucción? Sí. Ay, qué cosa tan dura. Sí, es durísimo. Pero tú no fuiste preparado para destrucción. Y pudiste haber sido preparado para destrucción, porque tú no eres diferente al otro. Tú eres lo que eres por la pura gracia de Dios. Porque Él tuvo misericordia de ti, te dijo, ven. Te alcanzó, te llamó. Por lo tanto, nosotros vivimos llenos de acciones de gracia. Gracias, Señor, porque de no haber sido por ti, no hubiéramos podido alcanzar esta salvación. Gracias, Señor, porque de no haber sido por Cristo, nosotros anduviésemos en nuestros delitos y pecados. Gracias, Señor, porque de no haber sido porque tú te entregaste por nosotros, no hubiera ninguna esperanza de salvación. Por lo tanto, nuestro evangelio, como dice Pablo, es el evangelio de la gracia de Dios. Le tenemos buena noticia a los impíos, le tenemos buena noticia a los pecadores. La buena noticia que tenemos es que todos sus pecados son perdonados a través de nuestro Señor Jesucristo, y que Dios, cuando usted cree en Él, lo considera completamente limpio, completamente santo, y ya deja de verlo a usted para ver a su Hijo en lugar de usted. Su Hijo que fue perfecto, su Hijo que fue santo, su Hijo que no pecó nunca. A ese Hijo Él te ve a ti revestido de Él, porque los que hemos creído en Cristo, de Cristo estamos revestidos. ¡Ey, revestido! ¿Se acuerdan de los helados revestidos? Amén, de chocolate revestido. ¿Qué tiene adentro? Fresa, no sé. Mantecado, no sé. Chocolate, no sé. Pero lo que yo veo es que está revestido de chocolate por fuera. Así que no sé lo que tiene adentro, pero yo veo el revestido. Así que ya Dios no ve lo que tenemos adentro, lo que ve es el revestido, y estamos revestidos de Cristo. Eso es todo. Gracias. La gracia de Dios sobre ti, guiándote. Así que, hermano, sé humilde también, y ten gracia para con otros. Si Dios tuvo gracia contigo, perdona a otros también. Dios te perdonó cuando tú eras pecador, perdona tú a los pecadores. A ti nadie te ofende. ¿Tú quieres que te diga una cosa? A ti nadie te ofende y nadie te quita nada. ¿Qué te robaron? 10,000 pesos. En primer lugar, si eran 10,000 pesos, Dios te dio la fuerza para que tú consiguieras los 10,000 pesos. Uno. Dios. Dos, en segundo lugar, Dios te mandó a ese pícaro que te pidiera los 10,000 pesos prestados. Tres, Dios no te mató de hambre porque se desaparecieron los 10,000 pesos. Y cuarto, dale gracias al Señor de que tú no eres el pícaro, que el pícaro es otro. Y no te quitó nada. Porque a fin de cuentas tú te ibas a morir algún día y ibas a dejar los 10,000 pesos. Y otro era el que iba a disfrutar los 10,000 pesos. Lo iba a disfrutar el hijo tuyo, o lo iba a disfrutar el nuevo esposo de tu esposa. Esa es una posibilidad que se puede dar. Y él le diga a ella, vámonos de viaje con el dinero de tu esposo, el ex esposo. Así que tú que no te fuiste de viaje, que lo dejaste guardado de ahorro, para mirarlo en la libreta, tengo para decirte que se van con ellos de viaje y tú te quedas. Así que mientras puedes, gástalo. Calcula cuánto te quedan para hasta el final. Cuando llegue al final, tú dejas algo a los muchachos y la cosa, pero no le dejes mucho para el viaje del tipo nuevo que viene, que eso viene. Que se faje él como te fajaste tú. Eso es de gracia. Te lo regalaron. Eso no era tuyo. Aquí nada es tuyo. Da gracias por la gracia, porque Dios ha sido gracioso contigo. Y en último lugar, no olvides que la gracia es una segunda oportunidad. Y Dios te da segunda, tercera oportunidad. Como quebraron las tablas de la ley, así Dios dice, hazte una tabla nueva. Así mismo hace Dios contigo. Dios te ama. Dios te ama entrañablemente.
y su pacto contigo, aunque parezca que se quiebra por tu pecado, Dios hace tablas nuevas y Dios te la presenta y te dice: tú eres mi hijo y tú lo serás por toda la eternidad. Vamos a orar. Padre, qué hermoso eres tú, Señor. Qué bueno eres tú al darnos salvación y vida eterna. Nosotros no te podremos pagar esto. No porque no querramos, Señor, sino porque no tenemos. Y no porque tendremos, no, sino porque nunca tendremos. Somos insolventes para estar delante de ti. Pero fuiste tú, Señor, quien nos amó y nos buscó y nos alcanzó y nos cargó y nos lavó y puso ropa nueva en nosotros, un anillo de oro, perfume sobre nuestra cabeza, y dijiste a los ángeles, a los principados y a las potestades: este también es mi hijo, este también es mi hijo, salvado por la sangre de mi hijo. Él es mío para siempre y nadie lo arrebatará de mi mano. Padre, alégranos con la salvación. Padre, si la salvación no nos alegra, no eres tú que estás mal, somos nosotros. Perdónanos. Porque si la salvación no es suficiente para alegrarnos, entonces, ¿qué nos va a alegrar? Si la salvación no es suficiente para nuestro gozo, entonces, ¿cuál va a ser nuestro gozo? Ayúdanos, Señor, para que nadie nos quite nuestro gozo y nuestro gozo permanezca para siempre al pensar en tu salvación. Que podamos decir como David: no me eches de delante de ti y no quíteme de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Padre, llénanos de ese gozo al considerar lo bueno y misericordioso que tú has sido con nosotros. En Jesús tu Hijo te lo pedimos. Amén y amén. Y hermanos, el día sábado de la semana